Cooperación y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema sector de banano de Guatemala y para ello nos acompaña Julio Mérida, que es de la Asociación de Productores Independientes de Banano. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir con su audiencia, tanto en Guatemala como más allá de nuestras fronteras, una variedad de aspectos que hacen de la agroindustria bananera guatemalteca hoy por hoy uno de los sectores más dinámicos, resilientes y sostenibles de la economía nacional. Muchísimas gracias nuevamente. Excelente, qué bueno saber eso, que es un sector muy dinámico. Ahora cabe resaltar de que nosotros tuvimos a la Asociación de Productores Independientes de Banano hace más de 8 años en el programa y ahorita le estamos dando seguimiento a esas historias de cómo ha ido creciendo este sector. Ahora cuéntenos cómo ha ido cambiando este sector a lo largo del tiempo, cómo ha ido creciendo. ¿Cómo no? El banano de exportación de Guatemala se mantiene como uno de los líderes del agro y más o menos de 2018 a la fecha ha estado entre los primeros puestos de agroexportación de manera sostenida, con cerca de 90% de sus exportaciones a los Estados Unidos, 9% a Europa y el restante punto porcentual al Asia y al Medio Oriente. Año con año promediamos entre 125 y 135 millones de cajas de 40 libras de banano de la variedad conocida como Cavendish, exportadas a los mercados que le decía anteriormente. Los productores independientes de banano de Guatemala son a su vez responsables de poco más de la mitad de esa producción exportada. El total, a su vez, de la exportación de banano de Guatemala genera casi $1.000 millones en divisas para el país. Es interesante que casi toda la producción entonces se exporta y ha de ser de un banano de muy buena calidad. Ahora, ¿cuántos puestos de trabajo genera el sector? Antes de responderle a esa pregunta, usted acaba de decir algo clave, un banano de muy buena calidad. Efectivamente, los suelos y tierra volcánica de nuestro país, así como los climas y microclimas de las áreas productivas, que más adelante vamos a ver en qué departamentos de la República se dan, hacen de nuestro banano el que mejor sabor, más dulzura y mejores nutrientes tiene. Así que tiene usted toda la razón. Ahora bien, en cuanto a los puestos de trabajo que genera el banano en el país, es necesario hacer varios cálculos y proyecciones. Los productores independientes de banano, por sí solos, generan 30,000 empleos directos y cerca de 120,000 empleos indirectos para un total de 150,000 empleos. Dicho sea de paso, aquí es importante remarcar que de esos 30,000 empleos directos, el 20% corresponde a mujeres, que forman parte fundamental de cómo se trata la fruta en las empacadoras de las operaciones bananeras. Ahora bien, cuando a esto sumamos los empleos de las transnacionales bananeras que tienen operaciones en el país, así como los productores guatemaltecos no agremiados, al igual que el sector platanero, que enfrenta muchos de los mismos retos que enfrenta el sector bananero y que después los vamos a abordar, esa cifra de empleos se eleva a 300,000 en total, entre directos e indirectos. ¿Qué significa 300,000 empleos directos e indirectos? Significa que si somos conservadores en dotar a cada uno de esos empleos con 4 a 5 integrantes en sus familias, entonces entre 1.2 y 1.5 millones de guatemaltecos nos ganamos la vida gracias al plátano y al banano. Una cifra de gran magnitud, como seguramente usted aceptará. Qué excelente ver esas cifras porque son unos grandes generadores de empleo en el país. El agro, así es en Guatemala, genera bastante empleo y cabe resaltar que muchos de estos empleos van de generación en generación porque desde hace varias generaciones están trabajando en este sector. Entonces van impactando varias familias. Ahora, en el tema de economía, ¿cómo es que impacta la economía este cultivo en Guatemala? A ver, a partir de los datos que acabamos de mencionar, es decir, los 300,000 empleos directos e indirectos, lo que vemos es una huella económica de enorme importancia o magnitud para el país. La producción bananera y platanera se concentra en los departamentos de Escuintla, Izabal, Suchitepeques, Retaluleu, Quetzaltenango en el área de Boca Costa y San Marcos cerca de la frontera con México, por allá de Ocos. No solo se genera empleo digno a lo largo de todo el año, pues el banano no es un cultivo estacional y se puede producir todos los meses, sino que se dinamiza la economía local como pocas veces se ha visto en el interior de la República. Tomemos como ejemplo el municipio de Tiquizate en Escuintla o la Nueva Concepción, o podemos hablar de Zipacate, La Gomera, Santo Domingo en Suchitepeques, Ocos en San Marcos, en fin. En todos estos lugares vemos cómo ha crecido el comercio, los hoteles, los restaurantes, supermercados, centros comerciales.
Sí, y aparte de generar esos empleos e impactar en la economía, también genera ese dinamismo porque se generan más empresas y más sectores alrededor del banano. Ahora, en el tema de qué subproductos que se producen aquí en Guatemala, ¿hay se le da alguna manufactura o algún procesamiento para tener algunos subproductos? El grueso de la producción, como ya establecimos antes, es de exportación hacia mercados internacionales. Sin embargo, en cuanto al banano específicamente, también se produce puré de banano, que es indispensable para las papillas de los bebés, por ejemplo. También está la harina de banano y luego hay otras aplicaciones artesanales de menor escala. Por supuesto que en cuanto al plátano se refiere, estamos hablando de una de las piedras angulares de la dieta chapina, sea cocido, frito, como rellenito, como platanina. Bueno, y sin embargo, poco a poco el plátano guatemalteco también se ha ido posicionando como uno de los de mayor exportación en el mundo, principalmente también para el mercado norteamericano. Muy interesante lo que usted dice, que ahora se produce en harina de banano, lo del puré, y se han dado otras formas a este cultivo. Y también lo de los plátanos, he visto también en los supermercados que hay gente que ya está metiendo el plátano frito, ya congelado, para que solo lo puedan hornear. Se han hecho varios productos. Ahora, en el tema de medidas de bioseguridad, por ser un sector grande, ¿cómo han logrado mantener esas medidas y lograr controlar el tema de COVID y también otros temas ahí de certificados que ahora están solicitando en los cultivos? Mire, para muchos sectores de la economía nacional, el año 2020 fue el año de la bioseguridad por la aparición del COVID-19. El sector bananero, por el contrario, llevaba ya un par de años, quizás con especial énfasis del 2019 para acá, imponiendo medidas muy estrictas de bioseguridad por la amenaza de un hongo denominado Fusarium raza 4 tropical. Sin embargo, estoy bajo la impresión que eso lo vamos a poder hablar más a profundidad más adelante. Ello no obstante, se mantienen a la fecha todas las medidas de bioseguridad y de la más estricta índole, como la toma de temperatura, distanciamiento social, uso de equipo de protección personal y mascarilla, separadores de plástico o acrílico en los comedores, etcétera. Inclusive desde la asociación hicimos un poco de investigación y en su momento recibimos también asesoría técnica al inicio de la pandemia para identificar los medicamentos que podían ayudar en el caso de síntomas leves de COVID, con lo que diseñamos un kit de tales medicamentos muy similar a lo que otras entidades públicas y privadas hicieron en su momento. Excelente, porque como empresa están contribuyendo a la sociedad guatemalteca en controlar este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué países han sido ejemplo en producción de banano y que podamos replicar algunos temas aquí en Guatemala también? A ver, actualmente en la región latinoamericana, la mayoría de los países producen banano, sin embargo, ahí se debe hacer una segmentación. Está quienes producen para consumo propio, caso de Brasil, caso de la mayoría de la producción mexicana, y está quienes producimos más que nada para exportación, caso Guatemala, Costa Rica, Ecuador, que es el líder de exportaciones a nivel mundial, y la misma Colombia. Así las cosas actualmente en cuanto a medidas de control y bioseguridad se trata, no solo por el COVID, sino por aquella amenaza del fusarium de la que hablábamos hace un instante. Quizás los mejores ejemplos los está dando Colombia, en donde apareció un brote de fusarium hace 2 años, y más recientemente en el primer semestre de este año, Perú, que al norte de ese país se descubrió también un brote. La proactividad, la rapidez y la efectividad del gobierno por identificar el brote, contenerlo y tomar las medidas necesarias para evitar que se continuara esparciendo son definitivamente ejemplos importantes. Sin embargo, nosotros también, Guatemala, somos, creo, un ejemplo importante para la región, porque el año pasado, no obstante la pandemia, nuestro gran esfuerzo y trabajo desde la asociación con otros aliados importantes como las transnacionales, como el Ministerio de Agricultura, logramos que se legislara en Guatemala y se emitiera una ley, que es el Decreto 7/2020, para efectos de contribuir a la protección del cultivo de plátano y banano a través de una serie de medidas y controles que la ley contempla y que su reglamento, el Acuerdo Gubernativo 157/2020, operativiza. En ese sentido, toda la región latinoamericana, productora y exportadora de banano, está siendo pionera en el mundo, creo yo, para enfrentar todos los retos de nuestros sectores. Excelente, que vemos cómo se han unido los sectores para poder generar estos buenos cambios en nuestro país y en la región. Ahora, usted está hablando del fusarium. Cuéntenos cómo esto afecta a la planta, qué efectos tiene y cómo se puede combatir.
Claro que sí. A ver, empecemos por reconocer primero que el fusarium es el mayor reto y la mayor amenaza que enfrentan tanto el banano como el plátano, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Como decía hace un instante, al norte de Colombia, y nuevamente, perdón, al norte de Colombia, una región llamada La Guajira en el 2019, y nuevamente ahora en el norte del Perú en 2021, aparecen sendos brotes y presupone que la región latinoamericana entera, cuando de producción de plátano y banano se trata, pues se pone inmediatamente en alerta máxima. Este hongo se esparce a una velocidad, a un ritmo despiadado realmente. Por dar un ejemplo, en las Filipinas, donde ya tiene varios años de estar, son decenas de miles de hectáreas de banano que se han perdido por culpa de este hongo. En su momento, Filipinas era el segundo mayor exportador del mundo de banano. Hoy en día ha quedado relegado debido a esta situación que le comento y pues ese espacio lo ha ocupado Guatemala. El primer exportador sigue siendo Ecuador, pero nosotros marchamos segundo. Ahora bien, ¿cómo funciona este hongo y cómo es que destruye la planta? El hongo que se descubrió apenas hace cerca de 40 años se aloja en los suelos e ingresa a la planta a través de la raíz y se esparce por el sistema vascular de la planta. Lo que hace una vez se aloja en la planta es producir una marchitez, la debilita. Al debilitarla, la planta deja de producir frutos y eventualmente muere. Una salvedad que creo que es importante destacar es que si una planta ya tenía fruta desarrollada y le entra el hongo del fusarium, esa fruta, si la ingiriera un ser humano, no representa, repito y subrayo, no representa un riesgo para la salud de ese ser humano. Eso es una preocupación que a veces la gente tiene. La planta, por regla general, simple y sencillamente debilita y se marchita tanto, perdón, que ya no logra producir fruto. Pero en el evento de haberlo, no existe riesgo para el ser humano. El problema radica en lo siguiente. Una vez muerta la planta, marchitada, y pues se dejó de producir el fruto, ese hongo continúa esparciéndose por los suelos. Como tenemos 40 años de conocerlo, sabemos nada más, hasta el momento, que deja esos suelos incapaces de volver a ser utilizados para cultivo de banano o de plátano, por lo menos por 40 años, no sabemos si más. Y es ahí donde radica el mayor problema. No existe a la fecha una cura. No tenemos un agroquímico o una combinación de agroquímicos que podamos decir a ciencia cierta que representa la cura para el Fusarium raza 4 tropical. Hay muchos otros hongos, hay muchas otras plagas y hay muchas otras enfermedades. Distintas combinaciones de agroquímicos, uso de microorganismos y otra serie de medidas más suelen ser suficientes para combatir y derrotar esos otros hongos, plagas o enfermedades. No es el caso con el Fusarium raza 4 tropical. Dicho sea de paso, este hongo tiene un antecedente. En la década de los 60 en Centroamérica se esparció el Fusarium raza 1 tropical. Ese hongo destruyó al que entonces era el banano que se comercializaba a nivel internacional, denominado Gros Michel en francés, un banano mucho más pequeño y de sabor distinto al que hoy en día se usa, que es el Cavendish, pero sucumbió ante aquel hongo. Lo que sucedió después es que en el caso de Guatemala, áreas bananeras, especialmente de la costa sur, resultaron volviéndose en retos relativos a plagas y enfermedades y desapareció, volvió el banano, pero ahora en la forma de Cavendish. No más siendo amenazado por la raza 1 del Fusarium, porque el Cavendish sí es resistente a la raza 1, más no resistente a la raza 4, que hoy por hoy se esparce por el mundo. Empezó en Oceanía, se trasladó al Asia, luego llegó al Medio Oriente, llegó al África y eventualmente ya está en América. Qué peligroso todo esto que nos está contando, porque puede poner en jaque a Guatemala y también puede poner en riesgo todos estos puestos de trabajo que está generando. Y como usted había dicho en Filipinas, que había sido el primer lugar de exportación a nivel mundial, cómo logró, pues cómo bajó de categoría, y entonces puede afectar mucho la economía y es necesario poder dar a conocer todo esto del hongo y el riesgo que existe. Y quería decir algo. Sí, si me disculpa, quería agregar una cosa. Muy oportunas sus comentarios y observaciones, pero hay que tomar en cuenta algo. Si bien es cierto que todos esos empleos de los que hablábamos antes se verían impactados por el potencial ingreso de este hongo, también veamos otras cosas que tienen tanto o más impacto. Guatemala es un país que todavía está luchando contra la desnutrición crónica, particularmente la infantil.
El plátano resulta que es una de las comidas por excelencia que constituyen casi que cultura gastronómica en nuestro país. Dos de las 3 cajas que se tienen a producir en Guatemala de plátano se quedan en el país para consumo local. Eso significa que si en un momento dado el hongo afectara esa capacidad de producción, dejamos de alimentar a los guatemaltecos con plátano. Eso tiene decididas aristas de seguridad alimentaria y arrastra todo un sinfín de riesgos sociales más, sin tener que inclusive mencionar el tema de la enorme migración irregular que esto podría producir hacia el norte al perderse aquellos empleos. Es una tormenta perfecta realmente de problemas lo que podría traer consigo esto. Sí, qué lamentable. Entonces tendría diferentes impactos en nuestra Guatemala. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En el segmento anterior estábamos hablando del impacto del fusarium, de cómo se afectaría la economía, la seguridad alimentaria y cómo es responsabilidad de todos de evitar que este hongo se esparza por todos lados. Ahora hablemos un poco de los beneficios del banano. ¿Qué beneficia al ser humano al consumir banano? Bien, el banano es uno de los alimentos más completos que hay sobre la tierra. Muy poca gente lo sabe porque otrora y en décadas anteriores se especulaba con que el banano de hecho contribuía a ganar peso y que tal vez no era saludable. Esto se ha completamente desmentido. Hoy en día la ciencia nutricional ha avanzado tanto que de hecho el banano es una de las frutas más consumidas en todo el planeta. ¿Qué es lo que nos aporta a nuestros organismos el banano? A ver, es un alimento con alto valor nutricional, idóneo para todo tipo de dietas, gran fuente de potasio y de pectina, que es una fibra importantísima para las funciones digestivas. Entonces, desde la digestión hasta el estado de ánimo, la recuperación muscular por la práctica de algún deporte, el banano realmente se constituye casi como un alimento perfecto. Sí, y quiero agregar que también es uno de los primeros alimentos de los bebés cuando inician alimentación complementaria luego de los 6 meses. Ahora cuéntenos cómo es que comienza la Asociación de Productores Independientes de Banano. Bueno, APIB empieza, o nace mejor dicho, en el año 2005, gracias a la visión de empresarios con un sentido de ser ciudadanos corporativos responsables, de realmente comprender los cambios que estaba experimentando el mundo, la economía y el planeta entero con lo que había sucedido hacia el final del siglo XX, el advenimiento de la globalización, el final de la Guerra Fría, etc. A partir de ahí, este grupo de empresarios decide unir esfuerzos y reconocer que tenían que incurrir en las mejores prácticas posibles para efectos de asegurar que su cultivo fuese bien recibido en los mercados. Las reglas del mundo estaban cambiando y ahora era necesario demostrar cómo se producía ese banano. Se tenía que cumplir con la legislación local, se tenía que cumplir con regulaciones extranjeras, aparecieron las certificaciones, etc. Todo esto, pues obviamente lo procesan y lo trabajan estos empresarios que al establecer la asociación gremial deciden que van a fundar un pilar indispensable para ser transparentes y para ser consecuentes con esa filosofía y esa visión de la que hablaba hace un instante. ¿Cuál es ese pilar? Es un sistema de auditoría interno con el que año con año, en 2 ciclos anuales, auditamos desde la asociación las prácticas laborales, de salud y seguridad ocupacional, ambientales, de inocuidad y hoy en día ya de bioseguridad y de prevención de fusarium de nuestros asociados. Todo a la luz de la legislación nacional vigente y otras normas internacionales de mejores prácticas que es indispensable reconocer que tenemos que tenerlas en cuenta. A partir de ahí, entonces la asociación gana acceso a mercados, gana una reputación por ser transparente y por ser cumplidores de las mejores prácticas y pues por supuesto somos uno de los representantes más reconocidos del agro gracias a ello.
Excelente, porque entonces ahí vemos los beneficios de la unificación del sector y que también ayudan a que sean más competitivos sus asociados. Ahora en el tema de qué retos afronta el sector, aparte del Fusarium, ¿qué otros tiene? Mire, los retos que debe enfrentar, indudablemente el primero y el más importante, porque va directo al núcleo y al corazón mismo de la producción bananera, es indudablemente el fusario. Sin embargo, se pueden contar con los dedos de la mano, además de este hongo, el hecho de que el cambio climático, las regulaciones en mercados internacionales que restringen el acceso y uso de ciertos agroquímicos y el exceso de certificaciones a nivel internacional, que a veces las certificadoras olvidan cuál es su verdadero rol y tratan de actuar casi como reguladores supranacionales, haciendo caso omiso de la soberanía de nuestros países al no reconocer nuestras leyes o normas vigentes, me atrevería a decir que además del fusario son los principales retos. Estos retos están sobre la mesa no solo para el banano, sino para el plátano también. Y fácilmente van a estar ahí por los próximos años hasta que, pues, por el lado del fusarium existan variedades resistentes y que el mercado lo acepte. Hasta que se hagan abordajes científicos y no dogmáticos ni activistas cuando de cambio climático estemos hablando o cuando del uso de agroquímicos también estemos hablando. Dicho sea de paso, quisiera resaltar que en cuanto al abordaje de cambio climático, APIP sostiene desde hace varios años una alianza importante que consideramos sumamente valiosa con el Instituto Privado para el Cambio Climático, o ICC, por sus siglas en español. Este es un esfuerzo puramente guatemalteco y que estudia permanentemente fenómenos de cambio climático desde una perspectiva totalmente técnica y científica. Para la asociación que tengo el honor de dirigir, es un orgullo ser parte del ICC. Consideramos que la magnífica reputación que tiene, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, respalda el hecho de que vamos por el camino correcto al ser aliado de ellos en la lucha, pues, por los retos que nos impone el cambio climático. Consideré oportuno mencionar esto también. Qué excelente que hayan estas buenas organizaciones de buen nombre que sí actúan de buena fe. Ahora, ¿cuáles son las metas en el corto, mediano y largo plazo para el sector? Mire, yo siento que las metas están enmarcadas por los retos mismos que acabamos de mencionar. En la medida en que vayamos trabajando unidos como sector y aliados con entidades como el ICC, la Cámara del Agro y, por supuesto, el mismo Estado, podemos seguir siendo pilar del agro y de la economía nacional. El compromiso, la resiliencia y la sostenibilidad con la que encaremos estos retos marcarán el paso de nuestros resultados y nuestros éxitos. Considero que de forma inmediata el cumplimiento de la ley y su reglamento para robustecer las medidas con miras a prevenir el ingreso del Fusarium raza 4 tropical es lo más apremiante, definitivamente. Totalmente. Ahora, para hablar un poco del sector en el tema de responsabilidad social empresarial, ¿tiene algunos ejemplos de algunas empresas que están aplicándolo en sus departamentos o en sus comunidades aliadas? Mire, le comento. La pandemia ha afectado muchos sectores de la economía y muchas actividades que asociaciones gremiales no lucrativas como la nuestra tenían en su momento. Sin ir tan lejos, en el 2009, hacia la conclusión del año, cerramos un proyecto educativo que involucraba llevar tecnología de educación, tanto de tablets y el uso de un software enciclopédico para comunidades de áreas de influencia nuestras y para las primarias de distintos institutos y escuelas ahí, como para abrirle también la mente a esa niñez sobre todo un mundo que hay más allá de los libros de texto. Este proyecto educativo en su momento fue apuntalado por el que era el brazo social de la asociación, la Fundación Fundabanal. Y realmente fue de mucho éxito y muy bien recibido por las municipalidades y las autoridades educativas de las distintas comunidades de influencia nuestra. Casi proféticamente, no nos imaginábamos lo que nos venía a suceder en el 2020, al cerrar el 19 con ese proyecto, pues empezamos a ver qué otras alternativas y opciones habían para llevar a cabo alguna proyección social en el año 20, pero bueno, viene el COVID-19 y hemos debido suspender las acciones de la Fundación por ahora. Sin embargo, hemos trabajado muy de cerca con nuestros asociados y más recientemente iniciamos con un programa piloto en la Nueva Concepción de Escuintla, y que pronto se verá replicado en Tiquizate y en Zipacate, un proyecto denominado Chispuditos. Chispuditos es un alimento hecho de maíz y soya, fortalecido con una fórmula patentada de 21 nutrientes que desarrolló el Mathiel Institute del estado de Michigan en los Estados Unidos.
Excelente que están apoyando a la nutrición de los niños, nuestras futuras generaciones, generando también personas que están en buen estado de salud, que pueden producir más adelante. Entonces, próximamente también vamos a tener a Chispuditos en el programa de televisión para poder dar seguimiento a esos resultados. Ahora, ¿cuál sería su mensaje final, Julio, en temas del sector de banano, en temas de unificación, en temas también de generación de empleo? ¿Cuál sería? Los productores independientes de banano de Guatemala estamos compartidos con su audiencia nacional e internacional, nuestros logros, nuestras preocupaciones y nuestros retos a futuro. Creo que si hay un mensaje con el que debamos despedirnos es de optimismo, de unión y de compromiso con Guatemala y con los guatemaltecos. La sostenibilidad de nuestro sector debe inspirarse en ello y aquellos 1.2 a 1.5 millones de guatemaltecos que dependemos del plátano y banano que mencionábamos antes, tenemos que estar unidos en la convicción de trabajar juntos por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Tenemos mucho aún por hacer y recorrer, pero estoy convencido de que vamos por el camino correcto y que confiamos que dando a conocer todo esto a través de programas como el suyo, como Inversión y Desarrollo, muchos valorarán más ese banano o ese plátano que hoy tienen sobre su mesa. Sí, porque este sector no solo ha generado mucho desarrollo desde hace varios años, también ha aportado a la seguridad alimentaria de nuestro país. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso